Seguimos con nuestro análisis de obras selectas de Stephen King y hoy pasaremos a tratar de la tercera novela que he elegido para esta antología. Se titula La zona muerta y la publicó el 16 de agosto de 1979 en la editorial Viking Press, que es la primera obra editada por esta editorial, por esta empresa, que todavía hoy sigue publicando a este autor. Hay que mencionar que entre la publicación de El umbral de la larga marcha de Stand en octubre del 78, todavía con Doubleday, y esta de La zona muerta en agosto del 79, aparte del ya mencionado relato El baúl en la revista Gallery, Stephen King publicó otro libro, pero bajo el seudónimo ya tratado de Richard Bachman. Además muy de actualidad porque justo este mes de noviembre de 2025 se ha estrenado la versión cinematográfica. Me refiero a La larga marcha, que es la primera novela de las que se han publicado, fue la primera que escribió a finales de los años 60. Se editó La larga marcha en julio de 1979 con Signet Books y aunque el planteamiento es original, trata de 100 jóvenes que en un futuro distópico que deben participar en una competición atlética, de manera que aquellos que el primero en cansarse muere de un disparo y así sucesivamente hasta que solo queda un superviviente que puede ganar el premio que desee. El planteamiento, ya digo, es original, pero una vez uno entra en la dinámica de que los concursantes van siendo eliminados, pues digamos la novela también entra en digresiones filosóficas personales de cada concursante, aunque está todo narrado desde el punto de vista de un protagonista que parece apuntar a que el protagonista va a ser el ganador. Si lo es o no lo es, pues no lo desvelaré, pero esta historia tan interesante daría más para un relato corto que para una novela. Así que no llega a ser La larga marcha entre las obras seleccionadas, pero la publicó un mes antes, aunque naturalmente bajo el nombre de Richard Bachman, que La zona muerta. Como digo, se publicó en agosto del 79 en Estados Unidos, en España en 1980 con la editorial Pomaire. Yo manejaré actualmente la edición de bolsillo con traducción de Eduardo Goligorsky. La zona muerta vuelve sobre el tema del personaje bondadoso con superpoderes, mejor dicho, con poderes psíquicos. Carrie, aunque acaba siendo un personaje bastante ambiguo por su dura venganza, empieza siendo una chica bondadosa. El niño Danny también es un niño bondadoso. En Doctor Sueño se convertirá en un adulto bondadoso. Y John Smith también es un personaje positivo. De hecho, es otro ejemplo, como ya vimos en A veces vuelven, de protagonista profesor de literatura, como ya fue Stephen King a principios de los años 70. Smith de hecho, la novela comienza a principios de los años 70 y termina en 1979. Es decir, es todo un desarrollo histórico de la década, ya que empieza exactamente en 1970 y en octubre de 1970, en la víspera de Halloween, y termina en enero de 1979, solo unos meses antes de publicarse el libro. Por lo tanto, transcurre a lo largo de 9 años, de una década en la historia de Estados Unidos, vistos a través de la experiencia de este personaje, que ya digo, es un profesor de literatura con poderes que lo que ocurre es que sus poderes psíquicos han permanecido ocultos y se ven potenciados por dos accidentes. Siendo niño, Smith a los 5 años sufre un accidente de patinaje que ya se nota que tiene algún ligero poder de precognición, que es el poder que tiene este personaje, de poder
puede prever el futuro especialmente a través del contacto con personas u objetos, o también tener visiones del pasado. Cuando en el momento de que iniciarse, salvo este prólogo que ahora comentaré, la novela se inicia cuando el personaje tiene 20 y pocos años, es profesor de instituto, muy apreciado por sus alumnos, tiene una novia prometedora, que es Sara, pero todo se tuerce cuando, al volver de una feria, John Smith, tras dejar a su novia en casa, coge un taxi para volver a la suya, y el taxi sufre un accidente al chocar contra otro coche, y Smith queda en coma durante 5 años. Esto, aquí hay un guiño a un personaje literario de Washington Irving, que es Rip Van Winkle, que se quedó dormido en una siesta y cuando despertó había pasado un siglo. Aquí, fueron solo 5 años, pero naturalmente ha cambiado su vida personal y la historia del país. Ya Sara ha rehecho su vida con otro hombre, su madre que siempre que tenía, aquí hay otra coincidencia con la novela Carrie. La madre era una fanática religiosa, aunque de carácter bondadoso. Es decir, digamos, se autoflagelaba, era crítica, se autoflagelaba metafóricamente, pero prácticamente eso, seguía a rajatabla todas las enseñanzas de las escrituras, aunque a diferencia de Margaret White no maltrataba a nadie, pero tras el accidente y la situación de su hijo, que al principio parece que nunca va a despertar, pues empeora su salud mental y se encuentra, cuando despierta, con este panorama, aparte que tiene que aprender a caminar con muletas, etcétera. Esa es la parte personal, que es un golpe inicial. Y luego, al despertar del coma, se han potenciado esos poderes de precognición que tenía durante la infancia. Por lo tanto, ahora, en cuanto empieza a tocar a los médicos, enfermeras, y decirles lo que va a pasar, sobre todo predice desgracias. Se va a incendiar tu casa, también ayuda a encontrar a la madre desaparecida de un médico. Es decir, empieza a correrse la voz de que tiene poderes y le llega a entrevistar la prensa. Por lo tanto, se hace mínimamente conocido en el estado de Maine. Él es de New Hampshire, en el estado de Maine, y allí hay una subtrama paralela de que en la población de Castle Rock, en el estado de Maine, se está produciendo una serie de asesinatos. Hay un asesino en serie que recuerda bastante al Jack Pies Ligeros de la primavera de fresa. Este solo mata en lo más crudo del invierno o en los fríos días de otoño. Y lo llaman el asesino escurridizo, o el asesino de noviembre. A lo largo de los años que Smith ha estado en coma, ha matado a varias mujeres en esa población, y entonces la policía, como era bastante típico en los años 70, pues recurría a videntes para encontrarlo. Y entonces, naturalmente, el sheriff de Castle Rock pues se pone en contacto con John Smith. Y esto por una parte. No voy a comentar mucho, intentaré evitar contar la trama de la novela, sobre todo ahora, pero sin embargo, cuando empieza lo interesante es que hay un personaje paralelo a John Smith que va apareciendo a lo largo de todos estos años, que es Greg Stilson. Al principio vendedor ambulante, pero en los años 70 se mete a político. En las elecciones al Congreso del año 76, Stilson hace campaña en New Hampshire y se encuentra con John Smith, que le estrecha la mano como muchos políticos. Y entonces John Smith tiene una visión apocalíptica de lo que pasará si Stilson se convierte en presidente, lo cual le lleva a un dilema personal: ¿qué puede hacer para impedirlo? Este interesante argumento es lo que da, ya con esto es lo suficiente para entender y animarse a leer La Zona Muerta, y ahora pasaré a analizar su estructura. Aviso que a partir de aquí
tendré que contar rápidamente el final de la novela, de manera que quien no la haya leído pues tendría que parar en este momento. La novela vuelve a ser relativamente larga, más o menos como El Resplandor, 450 páginas. También como El Resplandor empieza con una advertencia de todo parecido con la realidad es pura coincidencia, más que nada para que nadie identifique a Greg Stilson como uno de los políticos de entonces. Era fácil identificarlo con George Wallace, el candidato a presidente por un partido radical que fue tiroteado en 1972. Y hoy día sería fácil identificarlo con Trump si le excluimos, salvando las diferencias del origen social mucho más humilde de Stilson y la diferencia de edad mucho más mayor Donald Trump. También menciona que para eso se supone que Stilson se presenta como congresista por el tercer distrito electoral de New Hampshire y recuerda a Stephen King que en New Hampshire solo existen 2 distritos electorales. Luego ya se entra en materia con un prólogo en el que hay un apartado dedicado a Smith y otro dedicado a Stilson, ambientados en los años 50, cuando Smith es un niño y Stilson un hombre joven. Smith, como hemos comentado, en el año 1953, teniendo 5 años, pues sufre un accidente de patinaje en el que ya, como consecuencia, pues parece que ha adquirido algún poder psíquico, pero inapreciable. Es decir, nada que sea tan radical y brutal y poderoso como sería posteriormente. En cambio, Stilson muestra su crueldad. Es un vendedor ambulante en Iowa que al llegar a una granja donde no están los dueños, pues se enfada con el perro que está allí y lo mata a patadas. De hecho, King comentó más tarde que había gente que le había escrito diciendo que cómo era tan cruel demostrar que un hombre mataba a patadas a un perro por nada. Bueno, si leemos la bibliografía de Stephen King, hay cosas mucho peores que matar a un perro. Hay un montón de asesinatos y crímenes. Pero como bien respondió Stephen King a estas cartas, Greg Stilson no existe y el perro tampoco. Por lo tanto, no hay que tomarse tan en serio lo que haga un personaje malvado en una novela. Entrando ya en lo que es la novela en sí, aparte del prólogo, pues está igual que Carrie o El Resplandor, dividida en 3 partes. La primera es La Rueda de la Fortuna, que es la más extensa, son casi 300 páginas. La segunda, El Tigre que Ríe, tiene 133 páginas. Y la tercera se llama Notas de la Zona Muerta y es una especie de epílogo parecido a Carrie, que solo tiene 14 páginas. La Rueda de la Fortuna, que se divide en 16 capítulos, pues empieza con la noche de la feria en la que John Smith y Sarah van a las fiestas de un pueblo y al volver, bueno, tras dejarla a ella en casa, que otra vez estas cosas del destino, ella le habría invitado a su casa, pero le sienta mal una salchicha que ha comido, está indispuesta y John Smith decide volver a su casa en taxi. Y en ese trayecto es donde tiene el accidente que lo deja 5 años en coma. En esta primera parte concluye después de que, aquí hago spoiler, después de haber resuelto el caso del asesinato de los asesinatos de Castle Rock, todo el país sabe de que es un vidente con poderes y el colegio o el instituto que se había comprometido a contratarle cuando sale del coma en mayo del 75, pues unos meses después, es decir, tras haber resuelto el asesinato y los asesinatos y haberse convertido en mediático personaje y también polémico, pues decide rescindir el contrato. Le iban a contratar para el curso 76-77 y el último día de 1975 recibe una carta del consejo escolar de que a pesar de los esfuerzos hechos por su jefe de departamento, no quieren contratar a alguien tan polémico. Así que se queda sin trabajo como profesor, que es algo que le llenaba más como persona que otra cosa. Ahora que había perdido a su pareja y su madre, pues no solo va perdiendo la salud, sino que acaba falleciendo.
Con esa manera tan triste concluye la primera parte, pero la segunda empieza con un toque de esperanza. Smith se ha reconvertido en un profesor particular para un alumno millonario, un alumno hijo de padre millonario que tiene dislexia. El alumno, naturalmente, Chuck Chatsworth. Y ahí comienza, todo parece bien, pero luego ya vemos que conoce a Greg Stilson y su vida cambia completamente. Así que esto ya sigue hasta el final, de que parece que es un final curioso, bien cerrado, para eh, intentar, no lo voy a desvelar, pero bueno, es digamos el resto de la novela. Y el tercero, Notas de la Zona Muerta, también copia un poco la estructura de Carrie, en la que aparece una serie de testimonios ante una comisión por lo que ha pasado, por lo que ha hecho o ha intentado hacer John Smith, y también cartas de sus familiares para ver ahora cómo encaran el futuro. Y finalmente, y aquí hago otro spoiler, el último capítulo de la parte final, Sarah, su exnovia, va a visitar su tumba y allí en el cementerio siente su presencia. Es un final bastante cerrado porque a pesar de haber sacrificado él, es decir, el personaje ha conseguido sacrificar su vida, pero aunque no de la forma que él pensaba, ha conseguido evitar el desastre que acechaba al mundo. Visto cómo está estructurada la obra, pues yo seleccionaría los diferentes pasajes. Bueno, por cierto, la novela está relatada en tercera persona casi siempre desde el punto de vista de John Smith, aunque algunos pasajes como este último están desde el punto de vista de Sarah o incluso del asesino escurridizo, hasta que se sabe quién es, pues para mostrar lo que hace mientras Johnny está en coma. Y también, por supuesto, Greg Stilson aparece como personaje y su malvado punto de vista también está presente. Ahora, centrándonos en esta extensa novela, ¿qué es lo más destacado? Bueno, el primer episodio de la feria, sobre todo cuando van a la Rueda de la Fortuna, que ganan muchísimo dinero, bueno, mucho dinero para ser una feria popular, es como un mal presagio. Se ha ganado, como estoy afortunado en el juego, pues desgraciado en lo demás. Al volver esa noche de la feria es cuando Johnny tiene el accidente. Luego también toda la subtrama del asesino de Castle Rock, y su búsqueda, como ayuda John Smith al sheriff Bannerman a encontrar al criminal, que como siempre es el del que menos sospechan. Luego también, aunque esto es previo, porque digamos que primero el asesino comete los crímenes, luego Johnny despierta del coma y después llaman a Johnny. Pues en entremedias es cuando ya se ha convertido en un poco mediático John Smith, porque ha podido averiguar que a una enfermera se le estaba incendiando su casa mientras ella estaba en el trabajo. Entonces acuden periodistas y sale un periodista escéptico que es Roger Dussault, y cogiendo una medalla que era de la hermana de Dussault, pues Smith adivina el pasado de lo que fue de su hermana. Y esta escena, este pasaje está muy bien contado y va seguido de otro que es otro ejemplo de mal periodismo. Es decir, Dussault era un periodista que no se creía nada, era escéptico, incluso luego trata de justificar que a pesar de lo que le ha hecho sentir, lo de John Smith es una superchería. Pues Dish, de la revista Inside View, en una especie de tercer milenio, pues se presenta en su casa diciendo que le van a contratar como vidente para la revista, aunque los de la revista no creen en lo que están vendiendo. Es decir, es una revista de parapsicología, pero el periodista le da a entender que es todo un engaño, que están timando a la gente, pero que le pagarán bien, lo cual hace que John Smith entre en cólera porque su madre también cree en cosas sobrenaturales, aunque sean religiosas. Entonces, son dos ejemplos diferentes de un periodismo malentendido: el escepticismo a ultranza y el engaño al lector. Luego ya pasamos al tema del mal político, que es Stilson. Stilson, como más se lo aunque como personaje ya se ha definido a sí mismo, porque es bastante violento, radical y engañador, cuando aparece en televisión en casa de Chatsworth, del
millonario al que Smith le da clases a su hijo, ahí se ve cómo da mítines de una forma que recuerda un poquito a los nazis. Por eso dan a entender como que es un populista, diríamos. Es un populista como los de hoy, igual más original, pero sí, no sé, recuerda a Javier Milei, igual por la edad, más por la forma de hacer los mítines. Entonces, bueno, pues Chatsworth se ríe de esto, es una broma, conseguirá su escaño y nos olvidaremos de él, pero Smith tiene malas vibraciones y efectivamente decide ir a un meeting de Stilson, y cuando le da la mano, pues ya empieza todo un proceso que también hay que destacar. Por cierto, en el proceso de buscar a Stilson hay un pequeño guiño político, que es que John Smith se encuentra con Jimmy Carter, que está haciendo campaña para la presidencia, para las primarias. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, Smith le estrecha la mano a Carter y le dice: usted será presidente, que lo fue aquel mismo año. De hecho, Stephen King siempre se ha declarado votante de los demócratas. Por lo tanto, en el año 76 y también el 80, aunque perdieron, pues Carter fue su candidato. Bueno, una vez visto que cuando conoce a Stilson en el meeting y le estrecha la mano y ve lo que puede pasar, lo que va a pasarle al mundo, pues empieza su investigación sobre, primero quiere estar seguro de que Stilson es tan peligroso como le ha parecido ver, y pregunta a una serie de amigos y familiares y conocidos que qué harían si pudieran matar a Hitler antes de la guerra, antes de que llegara al poder. Y porque claro, ya se está planteando el magnicidio, pero claro, tendrá valor para hacerlo. Y aparte de toda esa trama principal, podemos decir, hay que destacar también una nueva subtrama que también recuerda a Carrie, que es el incendio en la fiesta de graduación. Distrae un poco de la trama principal, de que es la preparación del magnicidio, pero bueno, también es como un recuerdo a Carrie, porque Smith ve que predice que la fiesta de fin de curso, de graduación del alumno al que ha preparado en clases particulares, va a caer un rayo sobre la sala de fiestas y va a arder todo. Entonces recomienda a los chicos que no vayan, y unos le hacen caso y otros no. Y naturalmente la sala de fiestas se incendia. Concluimos este análisis con las adaptaciones audiovisuales. Tenemos una cinematográfica y una televisiva. La cinematográfica es bastante conocida porque la dirigió David Cronenberg, aunque no es de sus mejores películas. Interpretada como Christopher Walken como John Smith y Martin Sheen como Greg Stilson. Luego, entre los años 2002 y 2008, la productora Lionsgate patrocinó una serie de televisión que era como una continuación, dando por hecho que Smith no hubiera muerto, en que Smith es vidente al servicio de la policía de Castle Rock y resuelve una serie de casos independientes. De hecho, la serie no se cierra. Acaba en la 6ª temporada como si hubiera empezado, no tiene un final claro. Yo solo he podido ver uno de los episodios, que me pareció pues bastante simple y no merece la pena verse las 6 temporadas. Pero bueno, con un solo ejemplo quizás sea insuficiente. Es un ejemplo, La zona muerta, de que no llega de lejos a la altura del nivel literario. Las adaptaciones cinematográficas, a pesar del talento de Cronenberg, de Christopher Walken, no llegan a la altura de la novela, que merece, ya digo, no es tan buena en mi opinión como Carrie o El Resplandor, pero sí debe estar entre las mejores, y por eso le he dedicado todo este vídeo. La siguiente que comentaremos será firmada por el seudónimo de Richard Bachman. Es la primera de las que yo considero mejores de King con el seudónimo de Bachman. Se titula Carretera Maldita. Así que muchas gracias por escucharme y hasta pronto.